Ciencias sobrenaturales. Hay una historia que cuenta que hace 12.000 años, asolada por volcanes y terremotos y tragada por un mar furioso, la Atlántida desapareció bajo las aguas. La búsqueda aún hoy continúa, desde ciudades en ruinas de la antigua Grecia hasta civilizaciones perdidas en Bolivia. ¿Contiene este mito alguna verdad hoy olvidada acerca de civilizaciones perdidas que apenas ahora empezamos a descubrir? La Atlántida, el continente perdido. En extremos opuestos del mundo, exploradores, arqueólogos e historiadores persiguen el rastro de la Atlántida. En Sudamérica se exploran tierras que una vez fueron el hogar de millones de personas y ahora están despobladas. En Grecia y Turquía se investigan ciudades destruidas por catástrofes y guerras. ¿Por qué buscan en partes del mundo tan distantes entre sí y persiguiendo una meta tan controvertida? ¿Y qué tiene la historia de esa civilización perdida que les empuja a seguir adelante? La historia de la Atlántida empieza entre las pirámides. Sacerdotes egipcios hablaron a un viajero, hombre de estado griego, acerca de una nación que había existido 10.000 años atrás, una nación más avanzada que Egipto y más poderosa que ninguna otra conocida. Cuando aquel hombre de estado volvió a Grecia, contó la historia de la Atlántida a su familia, que la fue pasando de generación en generación, hasta que su sobrino segundo, Platón, la escribió en el año 650 a.C. Por entonces Platón era uno de los filósofos más eminentes y su autoridad aseguró que la historia perdurara en el tiempo. Nuestras crónicas cuentan cómo luchaste contra el poder arrogante que avanzaba por el Atlántico, contra toda Europa y África. La nación era del tamaño de África y Asia juntas. Sus habitantes construyeron grandes puertos y embarcaderos, y revistieron los muros de sus palacios con oro y plata. Después violentos terremotos golpearon. En solo un día y una noche, todos los hombres fueron tragados por la tierra, y la isla de la Atlántida desapareció engullida por el mar. Peter James es un historiador y escritor que está escribiendo sobre la ciudad perdida. Para él, la Atlántida es un enigma. ¿Inventó Platón una fábula para prevenir contra la corrupción y la avaricia? ¿O en verdad existió la Atlántida? Eso es lo que Peter pretende averiguar. Su búsqueda empieza aquí, en el hogar de Platón, Atenas. En algunos aspectos podemos ver a Platón como un charlatán y un excéntrico. Estaba muy insatisfecho y desilusionado con la política. No le gustaba el mundo en que vivía, de modo que miró atrás para encontrar la Atenas idealizada de tiempos pasados. Atlántida, esa es la pregunta clave. ¿Tenía realmente una fuente de información o fue todo una invención suya? Yo creo que tenía una fuente real y eso es lo que intentamos rastrear. Yo enfoco la búsqueda de la Atlántida de otra manera. Hay que entenderlo como una pieza literaria o un cuento popular. La única forma en que podemos hacerlo es investigando los mitos del Mediterráneo para intentar encontrar algo similar. El viaje de Peter James le llevará desde Atenas a través del mar Egeo hasta una ciudad en ruinas que fue una de las más famosas de la antigüedad. Su compañero es un arqueólogo griego. En esta costa ocurría todo en tiempos de la antigua Grecia. Básicamente así es. Por completo, no cabe duda. Y Troya ahí delante. Troya. Troya será su próxima parada. Ahora entran en aguas turcas. En otro tiempo, la antigua civilización griega se extendía por toda Grecia y Asia Menor. Las ruinas de Troya se encuentran junto a la costa en el noroeste de Turquía. En el siglo VIII a.C., el poeta griego Homero escribió sobre la ciudad y su terrible guerra en su poema épico La Ilíada. Pero durante siglos se pensó que Troya, al igual que la Atlántida, era un lugar de ficción. Pero la ficción se convirtió en realidad gracias a los descubrimientos de un arqueólogo. Este hombre fue un inconformista, un hombre de negocios alemán llamado Heinrich Schliemann, que había ganado millones en empresas aventureras desde la fiebre del oro en California hasta la guerra de Crimea. Empleó su enorme riqueza en poner en marcha la mayor excavación acometida hasta entonces. Estaba convencido de que Troya había existido realmente y había sido incendiada en una guerra con los griegos. Usando el texto de Homero como guía, Schliemann partió en busca de la ciudad perdida.
Sus contemporáneos creyeron que estaba loco por dar verosimilitud a la historia de Homero. Pero su apuesta dio frutos. Descubrió una gran ciudad. Schliemann estaba interesado en algo más que restos arqueológicos. Su obsesión era encontrar pruebas de Helena de Troya, la belleza griega cuyo amor adúltero con el hijo del rey de Troya había llevado a la ciudad a la ruina. Cuando casi había perdido la esperanza, un resplandor metálico sobre un muro de piedra le condujo al tesoro soñado. Extrajo vasijas de plata, armas de bronce, pendientes de oro, exquisitos collares y casi 9000 anillos de oro. Fue uno de los hallazgos arqueológicos más ricos encontrados hasta entonces. Aquella noche, su mujer se puso una de aquellas magníficas tiaras. Schliemann estaba convencido de que eran las joyas que una vez había lucido Helena de Troya. Hoy, el descubrimiento de Schliemann se ve como un cambio radical en la arqueología y demuestra que se puede partir de leyendas en la búsqueda de lugares reales. Peter James cree que el misterio de la Atlántida debería abordarse de la misma forma. Schliemann acertó al utilizar el poema de Homero en la búsqueda de lugares concretos, el río, la muralla. Demostró que usando lo que aparentemente son solo leyendas se puede llegar a sitios arqueológicos reales. Hay otra teoría especulativa más reciente acerca de Troya, que estas ruinas derruidas son en realidad los muros de la Atlántida. Al igual que la mítica Atlántida, Troya se asoma hacia el mar desde una colina fortificada a través de una bella y fértil planicie. Y como en la Atlántida, aquí hubo grandes riquezas y su historia estuvo plagada de batallas crueles. Como la Atlántida, Troya parece haber estado rodeada de una red de vías fluviales. La teoría sugiere que estos canales fueron usados por los barcos para navegar hasta el corazón de la ciudad. Hoy, aquellos canales son usados como senderos que corren casi verticales colina abajo. Peter James comprueba el escepticismo de un historiador local ante la idea de que fueran en su día vías de acceso desde el mar. 3000 años antes de Cristo, hace 5000 años, el nivel del mar era 1 metro más alto que ahora. Incluso si fueran 2 metros, 3 metros, este lugar no habría estado bajo el mar por aquel entonces. Tal vez quisieron sacar el agua del pantano. Esta zona era pantanosa y trataron de drenar hacia el mar. Eso parece más apropiado, más propio de un gigante. Un canal como sumidero, pozo de drenaje. Estos no son, obviamente, los canales descritos por Platón. Pero hay otras similitudes con la Atlántida. Esta ciudad fue destruida varias veces y cada vez reconstruida sobre las ruinas de la ciudad anterior. Pero Peter todavía no está convencido de que esta pueda haber sido la Atlántida de Platón. Hay grietas a lo largo de muchos de estos muros, pero ¿dónde está la inundación? Como podemos ver, Troya todavía está en pie. Está aquí. Ha estado aquí desde el Neolítico hasta los tiempos de Roma. Habitada todo el tiempo. No hay pruebas de ninguna inundación. Para mí, una Atlántida que no se hundiera bajo las olas no es una Atlántida. Se cree que la Atlántida fue destruida también por un volcán. Y aquí no hay rastros de ello. Peter debe seguir buscando. Existe un lugar en el Mediterráneo donde una civilización avanzada sufrió una catástrofe de la que Platón pudo haber tenido noticias. Una isla llamada Tira, hoy Santorini. Situada al sur de Grecia, como la Atlántida también cayó víctima de una erupción volcánica. No fue una erupción ordinaria, sino de extraordinaria violencia. Una de las más potentes de la historia, con la fuerza de una bomba de hidrógeno, seguida de una marea de olas que llegaron hasta 21 kilómetros tierra adentro y tan altas como la mitad del Empire State Building. Restos de sus cenizas se han encontrado en lugares tan remotos como China, Egipto, California e incluso sobre la capa de hielo de Groenlandia. Hoy todo lo que queda son estas tranquilas islas. Pero Tira fue una vez mucho más extensa y parte de una civilización avanzada llamada minoica. ¿Pudieron los minoicos de Tira haber sido los habitantes de la Atlántida?
Este lugar habría sido en realidad una enorme montaña, todo alrededor hasta la costa de ahí detrás. Cuando sobrevino la erupción, el mar retrocedió 1 kilómetro, lo que resulta en extremo asombroso. En 1967, los arqueólogos hicieron un descubrimiento sorprendente en Tira. Encontraron una ciudad perfectamente preservada durante 3000 años bajo un manto de cenizas volcánicas. Descubrieron exquisitos frescos que mostraban cómo había vivido la gente de Tira, cómo trabajaban y jugaban. Como los habitantes de la mítica Atlántida, los minoicos eran ricos y sofisticados y tenían tiempo para juegos como el boxeo y los toros. Como en la Atlántida, tenían una gran flota de barcos y comerciaban con la capital minoica en Creta y con lugares tan alejados como Egipto. También como en la Atlántida, su mundo se vio aniquilado por una gigantesca catástrofe. Este pudiera ser un bonito candidato para ser la Atlántida porque tiene algunas cualidades requeridas. A saber, una hermosa catástrofe. Casi toda la isla desapareció. Una civilización aparentemente destruida. El único problema es que la civilización minoica no fue destruida, sino que continuó floreciendo en la isla de Creta por otros 300 años. Durante ese tiempo, el comercio y otros contactos con Egipto siguió su curso e incluso creció. La contradicción sería ¿por qué contaban los egipcios que la civilización minoica había desaparecido si seguían relacionándose con ella? Tira es candidata para ser la Atlántida, pero no se ajusta exactamente a la descripción de Platón. Existe otro lugar al oeste de Turquía, la ciudad perdida de un rey llamado Tántalo. Peter James cree que debe ser investigado. Me ha traído aquí la lectura de muchos textos antiguos que sitúan la ciudad perdida de Tántalo en esta región. Más concretamente, he usado las guías de Pausaneo, escritor de la antigua Grecia, que nos ayudan a localizar exactamente dónde estaría el lugar. El antiguo historiador Pausaneo describe la ciudad del rey Tántalo como extremadamente rica, pero de gente muy avariciosa, y esto les arrastró a su destino fatal. La ciudad fue destruida por terremotos y asolada por inundaciones. James ha identificado referencias en los libros de Pausaneo que se pueden encontrar aquí. La leyenda habla de una diosa madre gigante tallada en la ladera de la montaña, de la tumba del propio rey Tántalo tallada en roca, y de un desfiladero por el que una tromba de agua alcanzó la ciudad destruyéndola. ¿Atlántida? ¿Tántalo? La similitud de los nombres resulta tentadora. ¿Hemos llegado a la verdadera fuente de la Atlántida? ¿Podría ser la legendaria Atlántida la ciudad perdida del rey Tántalo? Peter James está convencido de que si el emplazamiento de Tántalo pudiera ser encontrado, se demostraría que lo es. Aquí detrás de mí, sobre esta misma llanura, esta rica llanura aluvial, creo que existió un extenso reino que dio origen a la leyenda de la Atlántida según la describió Platón. El paisaje está lleno de rasgos de mitos antiguos. Usando un texto histórico como guía, James localiza a Níobe, la hija del rey Tántalo. Esta, de acuerdo a las leyendas que he estudiado, es Níobe, la hija del rey Tántalo, que fue un gobernante increíblemente poderoso que provocó la ira de los dioses. Era demasiado presuntuoso, un advenedizo, por eso fue castigado por ellos. Destruyeron su reino con un terremoto y cubrieron la ciudad con un lago. Níobe lloraba y gemía tanto que Zeus la convirtió en piedra para hacerla callar. Así que Níobe y su padre Tántalo fueron castigados por su orgullo y su arrogancia. El historiador no es escalador, pero para conseguir una vista completa de la región, contrata guías del club local de escalada. La montaña está cubierta de extrañas formaciones rocosas, más figuras legendarias convertidas en piedra por dioses airados. Finalmente, tras una escalada de unos 300 metros, alcanzan la cima. Lo que encuentran allí es un gran asiento tallado en la cara de la montaña, desde el que se domina el valle. La leyenda lo describe como el trono del hijo del rey Tántalo.
Creo que esto ciertamente se relaciona con Tántalo, la ciudad que habría existido allá abajo. Venir aquí es extraordinario porque este es un monumento clave en el modelo que dibuja esta zona histórica. Unos pocos kilómetros más allá hay otro monumento con vistas, la gran diosa madre descrita por Pausanias, tallada en la cara de la montaña. Eso no fue tallado por ningún pastor solo por entretenerse un rato. Tuvo que ser construido en un asentamiento humano. ¿Y dónde podría haber estado ese asentamiento? Obviamente en un lugar desde donde pudieran ver a la diosa madre sonreírles cada mañana al despertar. Es casi seguro que sería un asentamiento de la tardía edad del bronce sobre la llanura. Con estos datos, ¿por qué dudar de las leyendas de Tántalo? ¿Por qué seguir dudando que una vez hubo una ciudad ahí que fue destruida por un terremoto y cubierta por un lago? ¿Fue Tántalo la Atlántida? Es una idea original, pero nunca ha habido excavaciones que prueben que la gran ciudad yace enterrada bajo esta tierra. Y hay otra contradicción si se busca la Atlántida en el Mediterráneo. Si creemos a Platón, que es la fuente de la historia, la Atlántida no estuvo en ningún lugar cercano a esta región. Platón dijo que estaba al oeste del estrecho de Gibraltar, en algún lugar del océano Atlántico. No era una isla pequeña, sino que tenía el tamaño de un continente con montañas, bosques, palacios y canales. Cuando los exploradores del siglo XV descubrieron América, algunos creyeron que habían encontrado la Atlántida. Este mapa, hecho en 1678, lo muestra. El norte está abajo, pero si le damos la vuelta, se convierte en Sudamérica con el estrecho de Gibraltar y África a la derecha. Sudamérica puede parecer un lugar extraño para buscar la Atlántida, pero el continente es un tesoro de civilizaciones perdidas, y algunas se asemejan a las descritas por Platón. Solo Bolivia tiene 30.000 ruinas inexploradas. Este fue una vez un imperio llamado Tiwanaku. Aparece desértico hoy en día, pero aquí se encuentran indicios de que hace miles de años hubiera habido una imagen muy diferente. La antigua ciudad de Tiwanaku se encuentra en los escarpados montes andinos, el más alto asentamiento urbano del mundo antiguo. ¿Cómo sobrevivía la gente en estos parajes tan fríos e inhóspitos? ¿Quién construyó estos monumentos y por qué? Este lugar permaneció en el misterio hasta que excavaciones recientes descubrieron algo que nadie sospechaba. El director del Instituto Cultural de Bolivia ha estado intentando casar las piezas. Lo trabajado un 0.4% de todo el ambiente que ocupó la población de Tiwanaku. Aquí seguramente han estado cerca de 300.000 personas viviendo. En otro tiempo esta fue una tierra próspera, pero ahora los habitantes son granjeros pobres y cada vez más escasos. La gente que vive aquí ahora practica rituales poco conocidos en la historia. En la celebración del equinoccio se queman pequeñas ofrendas, amuletos, pieles de animales, monedas preciosas, para atraer fortuna. Sus ancestros fueron guerreros que conquistaron tierras y comerciaron por toda Sudamérica. La clase gobernante vivía en la ciudadela, mientras que la mayoría de la población vivía fuera de las murallas. Los edificios están cuidadosamente alineados con el sol y las estrellas, a modo de calendarios de tamaño monumental. Pero el mayor misterio para los arqueólogos persistió. Si este fue un imperio tan grande, ¿cómo sobrevivía la gente en esta tierra tan árida? Hasta hace 10 años, los arqueólogos creían que Tiwanaku solo era un lugar ceremonial. Después, fotos por satélite revelaron la verdadera extensión del asentamiento. Las fotos mostraban una red de canales y terrazas. Los arqueólogos que trabajaron aquí empezaron a reconstruir el rompecabezas. Nicole Couture era uno de ellos. Pasó 7 años aquí estudiando los restos. Cuando los arqueólogos reconstruyeron los terrenos y canales, se asombraron al descubrir 10 veces más variedades de cultivos de los que los granjeros modernos siembran hoy en día.
La agricultura antigua era sencilla pero ingeniosa. Esta es la plataforma de plantación. A cada lado hay canales que habrían regado las plantas, pero que también las habrían mantenido templadas, tanto las raíces como los tallos, mitigando de esta forma el efecto de las heladas, que representan un peligro aquí arriba, en este ambiente frío y seco. En la antigüedad, los cultivos se hacían sobre elevaciones del terreno rodeadas de agua. La luz solar calentaba el agua durante el día, lo que protegía los cultivos de la sequedad, mientras la materia orgánica del agua fertilizaba el suelo. Durante la noche, cuando la temperatura bajaba, el agua templada protegía de la congelación a los cultivos. Esa forma simple de cultivar producía cosechas colosales. Este enorme terreno dedicado a la agricultura habría proporcionado un enorme excedente de comida, y este excedente es el que habría propiciado la expansión del estado tiahuanaco. Entonces, ¿podría Tiahuanaco ser un modelo de la Atlántida? Como en la Atlántida, estos pueblos eran navegantes expertos. Los canales se extendían a lo largo de todo el imperio. Conquistaron vastas regiones y sus monumentos estaban cubiertos de plata y oro. Hay muchas similitudes. Pero aunque ya estaba habitada en tiempos de Platón, en el siglo VII a.C. no surgió un imperio hasta mucho después de su muerte. Aunque un investigador cree que una civilización aún más antigua pudo haber vivido aquí. Con los antiguos textos de Platón en una mano y fotos de satélite de alta tecnología en la otra, un rastreador británico de la Atlántida cree saber dónde puede encontrarse la ciudad perdida. La búsqueda de la ciudad perdida ha obsesionado a escritores y exploradores durante siglos. Mientras que la mayoría de los historiadores ha considerado la Atlántida nada más que un mito, unos pocos como Jim Allen han sido cautivados por la descripción de la ciudad perdida dada por el filósofo griego Platón. Jim Allen es uno de los que creen que para encontrar la Atlántida hay que seguir la descripción de Platón al pie de la letra. En el centro del país había una planicie rectangular que medía 3.000 por 2.000 estadios. Grandes canales traían a los barcos desde el mar hasta el centro de la ciudad. Había templos cubiertos de oro y plata, y los volcanes rodeaban toda la región. El trabajo de Jim Allen siempre ha prestado gran atención a los detalles. Fue fotógrafo de reconocimiento experto para la Royal Air Force. Jim ha usado fotografías aéreas para localizar lo que él cree que es el emplazamiento de la Atlántida. Y ahora cree que la ha encontrado en Bolivia. Platón dice que a mitad de camino, a lo largo del lado más extenso del continente, había una llanura, y es donde encontramos el altiplano boliviano. Este es el lugar donde Jim Allen piensa que está enterrada la Atlántida. El área entre el lago Popo y el lago Titicaca fue una vez un gran lago que cubría toda la planicie. Aunque Allen cree que Sudamérica fue en realidad la Atlántida, los geólogos saben que todo un continente no puede hundirse. ¿Qué pasa entonces con esa parte del relato de Platón? Mi teoría es muy simple. El continente permanece donde siempre estuvo. Fue solo la ciudad construida alrededor del volcán extinguido lo que se hundió en el mar en un solo día, como cuenta Platón. Jim Allen ha identificado dos rasgos que quiere ver por sí mismo. Cree que esta foto del satélite es un largo canal que se corresponde con las medidas que dio Platón y es lo suficientemente grande para navegar por él. Y esta imagen borrosa, cree Allen, es de los restos de un antiguo puerto que rodeaba la ciudad de la Atlántida. Es una afirmación algo osada, basada tan solo en fotografías. Pero Allen ha despertado el interés de un exoficial militar, John Blasford Snell, quien se ha hecho un nombre realizando búsquedas aparentemente imposibles en terrenos hostiles. Explorador al estilo antiguo, se ha aventurado en la selva de Panamá, en las nieves de Siberia e incluso ha buscado mamuts en Nepal. La búsqueda de la Atlántida le ayudará a publicar su próximo proyecto, un viaje a través de Sudamérica. Jim Allen ha trabajado mucho sobre esto durante los últimos 20 años y durante esos años ha acumulado una larga lista de pruebas circunstanciales. Incluso si la mitad fueran falsas y la otra mitad correctas, aún creo que merece la pena echarles un vistazo. Al igual que Jim Allen,
El explorador cree que en otro tiempo hubo navegantes que cruzaron toda Sudamérica a lo largo de ríos y antiguos canales en botes de junco. Su ambicioso plan es redescubrir esas rutas y después navegar hasta el Atlántico. Lo primero que haremos será traer botes de junco por algunos de los canales entre el lago Titicaca y el lago Popo, y después comunicar alguno de los ríos que salen de Bolivia con Montevideo. Navegando desde el lago Titicaca a una altitud de 4.000 metros en un bote de junco, John planea cruzar las selvas de las tierras bajas hasta la costa este. Después piensa cruzar todo el Atlántico hasta el sur de África. Esto dará credibilidad a una idea controvertida. Si la ciudad perdida de la Atlántida estuvo en Bolivia, las historias de su destrucción habrían sido traídas al viejo mundo por los propios sudamericanos. Pero no será fácil comprobar esta prueba. Llegando a Bolivia antes que el coronel, Jim Allen busca a un arqueólogo local. Espera persuadirle de que sus fotos desde el satélite son en realidad el puerto y el canal de los textos de Platón. Osvaldo Rivera, que fue director del Instituto Arqueológico durante 12 años, encuentra la idea descabellada, pero no la rechaza por completo. Creo que es una escala de 1:40.000. ¿Esto es el norte? Esto es el norte, y esto muestra el canal que encontré allí en el lugar hace 2 años y medio. Puedes ver en la foto en escala que esta sección de aquí mide 600 pies o un estadio griego. 200 metros. 200 metros, que es la medida dada por Platón. Si recuerdas la historia de Platón, estamos buscando un anillo amurallado parecido a un puerto. Así que creo que en esta foto tenemos los restos de una antigua ciudad en esos términos. Tenemos un puerto amurallado de 2 kilómetros de diámetro y tiene 3 pequeñas pirámides o algo erguido ahí arriba. Y esto incluso se asemeja a un foso de botes egipcios o algo así. Al doctor Rivera le gustaría examinar el lugar por sí mismo. Jim cree que el canal y el puerto en estas fotos se corresponden con las medidas dadas por Platón para la Atlántida. Parten en busca del canal que, si existe, podría no ser más que un pequeño surco en esta llanura. Mientras tanto, el coronel ha llegado con su equipo para cargar los botes. Pero la suerte parece estar ya en su contra. No ha llovido en meses. El río casi ha desaparecido, pero el coronel decide seguir adelante. Tradicionalmente, los botes de junco son ligeros y resistentes, y han navegado las aguas de esta región durante siglos, pero en el equipo la confianza no es tan fuerte. Tristemente, el agua disminuye día a día, y con botes de este tamaño es ahora apenas posible. Probablemente avanzaríamos rozando el fondo. Me temo que habrá que usar el viento y vadear muchas zonas para poder avanzar. Ha ido empeorando por días. Supongo que en 2 días más no podríamos usar los botes. El agua habrá desaparecido. Mientras el coronel y sus hombres intentan navegar por un río que va desapareciendo, Jim finalmente encuentra el lugar que estaba buscando y parte para medirlo con la ayuda de un miembro del equipo del coronel. Si este es el canal de la Atlántida, debería medir 200 metros de ancho, de acuerdo a Platón. Así que bajaremos y encontraremos esa distancia de 200 metros. La mediremos, dibujaremos un perfil y comprobaremos el ángulo. Puedes intentarlo. Creo que se trata de encontrar el lado descendente. No es fácil hacer que las medidas coincidan exactamente con la descripción del gran filósofo griego. De una base plana, medir a través del fondo y medir luego la otra cara descendente. ¿Podría esta pista poco profunda de varios cientos de metros ser realmente un antiguo canal? Platón dijo que el canal era increíble.
y que debía ser tan ancho como establece la narración. Pero debemos informar de lo que oímos. Su anchura era de un estadio. Por supuesto, un estadio griego medía 200 metros. Aquí mide el doble de ancho. Y si este paisaje fue trabajado por la mano del hombre, debieron hacer falta muchos miles de trabajadores para construirlo. No hay rastro aquí de una población tan grande. Sin señales de lluvia, el coronel sale en busca del lago Popo, que debería ser alcanzado en un mes. Pero lo que creyó que sería un lago resultó ser un desierto, y parte de un mar interior donde Jim Allen piensa que se hundió la Atlántida miles de años atrás. No hay mapas ni señalización para encontrar el camino. Estoy desconcertado. Sobre esa ubicación hay un... En otras palabras, nos hemos perdido. Mientras el coronel intenta reorientarse, Jim lleva sus fotos aéreas 250 kilómetros más allá, al sitio de su antiguo puerto. Pide opinión sobre las características a un geólogo local. Esta es una vista aérea de las instalaciones de la compañía Inti Raymi. Aquí podemos ver la zona circular, es el complejo. El área circular que aparece en las fotos se debe finalmente a la mano del hombre, pero no es el puerto de la Atlántida, sino una hondonada lodosa perteneciente a la mina de oro a cielo abierto más grande de Bolivia. Los botes de junco del coronel tampoco están teniendo mucho éxito. El coronel no pudo predecir que lo que una vez fue un río ancho de fuertes corrientes casi ha desaparecido a causa de la sequía. Tras 30 días, Blas Forsnell decide tirar la toalla. Con una breve alocución a su equipo, da la expedición por terminada. Esta tierra se está muriendo por falta de agua. Cuando piensas en miles de años atrás, este altiplano bullía con gente, con granjas, con rebaños y vida. Todo dependía de la misma cosa: agua. 3 hurras por Tiwanaku. Las palabras del coronel apenas ocultan su frustración. El equipo había estado guardando las tracas para celebrar la victoria. Ahora es el momento del whisky. La Atlántida les ha esquivado. Después de pasar 20 años absorbiendo mapas para encontrar la Atlántida, Jim Allen no está preparado para abandonar la búsqueda. Continúa en la desolada planicie de las tierras altas. Otro día, otro lugar. Aun delante de la evidencia de una tierra vacía, Jim cree que la ciudad perdida de la Atlántida será algún día encontrada aquí, y que se ajustará perfectamente con la descripción hecha por Platón. Originalmente Platón dijo que el emplazamiento de la ciudad había sido una montaña baja en todas sus caras, y eso es exactamente lo que tenemos aquí. Y si excaváramos el canal interior y el canal exterior, podríamos recrear la ciudad de la Atlántida. No parece probable que nadie vaya a seguir el consejo de Allen, aunque los exploradores británicos no parecen andar muy desencaminados en su búsqueda, porque en otra parte de este continente, pruebas sorprendentes de una antigua civilización que desapareció están a punto de salir a la luz. ¿Pudo ser esta la Atlántida? La historia de la Atlántida es una historia de catástrofe, de un continente y su civilización destruido por terribles fuerzas físicas y tragado por el mar. Muchos de los que la han buscado se han convencido de que existió en realidad y han buscado un lugar que se ajustara a la descripción dada por el filósofo griego Platón. En esta descripción de la Atlántida, Platón dice que se encontraba en el océano Atlántico, que en esos días podía cruzarse.
¿Podría entonces haberse originado el mito de la Atlántida a través de contactos con civilizaciones distantes de más allá del océano, más antiguas incluso que la griega y la egipcia? Los pueblos de los Andes descienden de civilizaciones que desaparecieron mucho después de que Platón hubiera muerto. Pero más lejos, al este, en el Amazonas, hay señales de otra civilización tal vez más antigua y aún más grande. 1000 kilómetros al este de las montañas de los Andes, en Bolivia, la cubierta de densa selva se convierte en llanuras de hierba. Es esta una región de extremos. Cada año, con las avenidas, la gente debe abandonar sus hogares. La otra mitad del año la región es completamente seca. No parece un lugar adecuado para una civilización perdida, pero en 1962 un estudiante americano persuadió a un piloto de las aerolíneas bolivianas para desviarse sobre esta región. Lo que vio le dejó sin respiración. Todo el paisaje se convirtió de repente en plataformas y cerros y estructuras que podían ser canales o calzadas. Fue espectacular para mí y el momento más grande de mi vida, porque sabía que esas no eran formas de la naturaleza. Lo que Denevan vio en la Amazonia profunda fueron campos circulares y elevaciones de tierra. Lagos cuadrados y líneas rectas que se extienden por cientos de kilómetros. Me volví loco saltando por todo el avión, corriendo de ventana en ventana, inclinándome sobre los pasajeros, tratando de tomar fotografías de estas estructuras fantásticas de las que nunca había oído hablar. Denevan estaba convencido de que debía tratarse de alguna forma antigua de agricultura, y fue uno de los descubrimientos más importantes del siglo. Yo dije, este es un sistema prehistórico desconocido de agricultura en el Amazonas, que ya no existe hoy. Pero no consiguió que nadie se interesara por su descubrimiento. Nadie creía que algo de esas características pudiera existir en el Amazonas. Se creía que la selva siempre había sido terreno primitivo y salvaje, solo apto para cazadores y recolectores, y no podría sostener a la población necesaria para labrar esa imagen en el terreno. ¿Cómo pudo pasar desapercibido a estudiosos, viajeros e incluso a los habitantes de estas tierras? Hoy la ciudad principal de la región, Trinidad, es apenas una ciudad fronteriza. Pero un pequeño grupo dirigido por un arqueólogo local no pudo resistir la tentación de averiguar algo más sobre las tierras que les rodeaban. Han explorado cientos de kilómetros de esas vías de agua que parecen ríos, pero que en realidad están hechas por el hombre. Han recopilado cerámicas encontradas por granjeros en sus tierras. ¿Para qué servían? ¿Quiénes eran estas gentes? La prueba del carbono establece que algunas reliquias tienen alrededor de 7000 años de antigüedad. Nadie sabe qué más podría encontrarse si el área fuera excavada, pero eso costaría millones. Hay al menos 200.000 kilómetros cuadrados de estos canales que se extienden hasta Venezuela y Brasil. La manera de acortar las distancias, como se puede comprobar a través de estos canales, es precisamente construyendo estas líneas directas que ahorran muchos días de navegación. Quienes vivieron antes aquí alteraron el paisaje de forma radical. Las áreas de bosque son montículos construidos para proteger sus casas de las riadas. Las áreas abiertas fueron llanos acuosos que los antiguos habitantes drenaron, y las líneas rectas de sus canales se pierden en el horizonte. Sus ingeniosos métodos de laboreo en terrenos rodeados de agua podrían haber alimentado a una vasta población. Estos terrenos de cultivo se cuentan por cientos de miles. Hay más de 1000 kilómetros de calzadas. Hay probablemente miles de montículos artificiales. Algunos canales conectan distintos sistemas de ríos, de manera que la gente se puede trasladar de un sistema a otro. Un paisaje que fue completamente transformado en tiempos prehistóricos.
Esta fue una de las regiones más inhóspitas del mundo, domesticada por lo que debió de ser un colosal número de personas que por alguna razón desapareció casi completamente. Algunos historiadores hablan de al menos 50 millones, o incluso tal vez 100 millones o más, para el hemisferio antes de la llegada de Colón. Reducidos a 7 u 8 millones hacia el año 1650. Un tremendo declive, uno de los peores desastres demográficos del mundo. La historia ha olvidado a estos pueblos porque habían desaparecido mucho antes de que llegaran los exploradores europeos. Cuando españoles y portugueses alcanzaron lo más profundo del Amazonas, 200 años después de Colón, creían que pisaban tierra virgen. No podían imaginar que millones de personas habían habitado estas tierras en otro tiempo. ¿Fueron superados por las inundaciones o murieron por enfermedades mucho después? Cuando llegaron los primeros europeos, trajeron virus que se extendieron rápidamente por el continente. Los indígenas no tenían defensas para el sarampión, la viruela o la gripe. Estos virus se propagaron incluso más rápidamente que los propios colonos, matando a un 90% de la población. ¿Pudo esta civilización que habitó gran parte de Sudamérica ser la inspiración para la Atlántida de Platón? Nadie sabe exactamente cuándo desaparecieron, pero existieron desde al menos hace 7000 años. El continente comparte muchas similitudes con la historia de Platón. Grandes mares rodeados de montañas, llanuras, selvas, canales y grandes edificios. Lo más importante, aquí hubo gran riqueza de minerales y más oro y plata del que jamás haya sido encontrado. Estos mineros ancestrales extrajeron suficiente metal precioso como para pagar las conquistas españolas. Pero si este continente fue la Atlántida, ¿cómo llegaron noticias de su existencia hasta Platón miles de años antes de Colón? ¿Podrían navegantes de Sudamérica haber surcado aquellos mares? Si Sudamérica fue la Atlántida, solo hay una forma en la que Platón, el gran filósofo de la antigua Grecia, pudo haberlo sabido. Se tenía que cruzar el océano que separa Sudamérica de Europa. ¿Pero era posible hace miles de años la navegación oceánica de larga distancia? Pocos creyeron en ello. Esta idea obsesionó a un antropólogo noruego llamado Thor Heyerdahl. En 1947 decidió probar que podía hacerse y construyó una balsa primitiva con materiales propios de Sudamérica. Con ella zarpó desde la costa oeste de Perú y navegó por aguas infestadas de tiburones del Océano Pacífico. Durante 101 días, Heyerdahl y la tripulación de su balsa, la Kon-Tiki, vivieron de lo que podían sacar del mar hasta que alcanzaron las islas de la Polinesia a 4000 kilómetros del lugar del que habían partido. La aventura fue aclamada por todo el mundo. Emprendí el viaje, no para probar que se había hecho antes, sino para demostrar que no era imposible. En 1970 Heyerdahl hizo otro viaje arriesgado. Esta vez por el Atlántico, navegó desde África hasta Sudamérica en un barco hecho de juncos llamado el Ra. El viaje fue un éxito y envió un mensaje a los historiadores. El poderoso océano Atlántico podía ser navegado con los medios más sencillos. Desde entonces he colaborado con arqueólogos, lingüistas, antropólogos, expertos en DNA y gente de otras especialidades. Ninguna rama de la ciencia puede resolver el misterio por sí sola. Lo que Heyerdahl quería realmente eran pruebas de que navegantes de la antigüedad habían cruzado los océanos a lo largo de los tiempos, en exploraciones o viajes de comercio. Pero tardó otros 20 años en encontrar la prueba que necesitaba en un lugar llamado Tucumán, al noroeste de Perú. Durante siglos, estas montañas arenosas han formado dunas y paisajes desérticos. Pero cuando Heyerdahl visitó Perú en 1988,
comprendió que estas dunas eran algo más que tierra inservible. Se trataba de 26 grandes pirámides construidas hace unos 900 años muy cerca del mar. En Tucumé encontramos lo que los arqueólogos habían estado buscando por todo el Pacífico durante casi 100 años. Lo que descubrió en Perú fueron frisos de grandes barcas hechas de madera de balsa. Al igual que su Kon-Tiki, estas se usaron para navegar por el océano. Los relieves antiguos confirmaban lo que él había creído desde hacía mucho tiempo. Un importante resultado de las excavaciones fue la confirmación de una teoría que yo había mantenido siempre, y era que la navegación tiene una larga historia en Perú. Para Heyerdahl, Tucumé demostraba que la gente navegaba por los vientos y las corrientes del Océano Pacífico desde mucho antes de lo que los historiadores creían. ¿Pero pudo probar que cruzaron el Atlántico? En 1992 encontró pruebas al otro lado del océano. Mientras visitaba Tenerife, en las Islas Canarias, al noreste de África, Heyerdahl leyó acerca de una ciudad construida alrededor de una misteriosa plaza con antiguas estructuras de piedra. Nadie sabía por qué la plaza no había sido tocada por los que construyeron la ciudad alrededor de ella. Los arqueólogos locales dijeron que eran viejas terrazas de cultivo, pero Heyerdahl fue a verlo por sí mismo. Lo primero que sentí fue asombro. No me hubiera sorprendido encontrar algo así en México, porque es allí a donde pertenece. Pero encontrarlo aquí en medio de una ciudad y que nadie antes lo hubiera notado, me maravillaba. Este era un descubrimiento sorprendente. No solo había identificado pirámides en medio de una ciudad en una pequeña isla del Atlántico, sino que eran muy similares a las pirámides en escalera y templos encontrados en México, Sudamérica y Egipto. Escaleras sobre la cara oeste conducían a una cima plana que pudo ser usada para ceremonias y adoración al sol. Están alineadas con los movimientos del sol y la luna. Esto era suficiente para confirmar lo que Heyerdahl siempre había creído, que hay una conexión entre los antiguos constructores de pirámides del mundo. Entonces, ¿quién construyó las pirámides de Tenerife? Heyerdahl cree que pueblos del norte de África o Egipto primero se establecieron aquí y después cruzaron el Atlántico. Las corrientes que parten de estas islas van directas hacia las Américas. Todas las civilizaciones tempranas, a ambos lados del Atlántico, adoraban al sol. Sería muy tentador seguir al sol para ver a dónde iba. Así que debemos abrir los ojos a la posibilidad de que nosotros, los europeos, no fuimos los primeros en cruzar el Atlántico. En los inicios de la navegación se confiaba mucho en seguir las corrientes marítimas. Siguiéndolas se podía navegar entre las Américas y la Polinesia, y entre el Viejo y el Nuevo Mundo. ¿Podrían las historias de Sudamérica, tal vez entonces conocida como la Atlántida, haber viajado sobre estas mismas corrientes? Pruebas de que en efecto hubo comercio entre Sudamérica y Egipto han salido a la luz recientemente. Los arqueólogos han encontrado productos de origen inequívocamente sudamericano que de alguna forma han llegado al otro lado del mundo. Entre los perecederos con los que podría haberse comerciado, tenemos el tabaco y la hoja de coca, que es mascada en los Andes como estimulante. Rastros de nicotina del tabaco y sustancias básicas de la coca han sido encontradas en momias egipcias. En 1995, científicos, analizando momias egipcias, descubrieron rastros de nicotina y extractos de la planta de la coca en los cuerpos de antiguos egipcios. Ni la coca ni el tabaco crecían cerca de Egipto. Solo crecen a miles de kilómetros de distancia, en las Américas, y la coca solo viene de las montañas de los Andes de Perú o Bolivia.
Este fue realmente un descubrimiento revolucionario. Los egipcios debieron consumir productos que solo pudieron llegar a través del océano. Esto demuestra que hubo contacto entre civilizaciones, no un comercio continuado de todos los días, sino contactos ocasionales entre miembros de estas dos grandes civilizaciones. Si los antiguos navegantes viajaron a Egipto a través del Océano Pacífico o del Atlántico, aún está sometido a debate. Pero ahora está claro que mitos de Sudamérica pudieron haber alcanzado Egipto, que es donde empieza la historia de la Atlántida. ¿Estuvo la Atlántida en Sudamérica, Turquía o Grecia? ¿Existió realmente? Más importante que esta vieja historia es la manera en que la búsqueda de civilizaciones perdidas ha motivado a tantos a poner en marcha todo tipo de retos e ideas controvertidas.